Vamos a platicar un poquito acerca de, vamos a recobrar un poquito de lo que hemos estado hablando en estos últimos días, y yo quisiera concretarlo porque se vuelve cada vez más importante en la iglesia del siglo XXI, en la iglesia de los tiempos finales. Yo he escuchado esto mucho desde mi niñez, pero verdaderamente quiero decirle que, siendo objetivos desde el punto de vista del cumplimiento de la profecía, nunca antes en la historia de la humanidad habían existido las condiciones apropiadas para que esto que le estoy diciendo sea una realidad. Hoy es una realidad objetiva, hoy es una realidad que no tiene que ver con adaptar las cosas, es totalmente objetivo. La profecía de Daniel y la profecía de Apocalipsis se están cumpliendo puntualmente. La profecía del Señor Jesús en Mateo 24 la estamos viendo hacerse realidad. Hoy leer Mateo 24 y leer el periódico de la mañana o ver el noticiero de la mañana en línea son experiencias similares. Y eso es algo glorioso. Mire, hay mucha gente que se asusta. ¡Ay, qué miedo! Es que ya se va a cumplir el Apocalipsis. Yo le voy a decir una cosa. ¡Gloria a Dios! Porque ya estamos viendo el tiempo en el que vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. ¿Quién dice amén? Amén. Escríbanos. Es una realidad. Lo estamos viviendo. Y en muchas ocasiones esa experiencia que a nosotros nos debiera vivificar y nos debiera hacer sentir bendecidos y cada vez más llenos de la gracia, por el contrario, nos asusta, nos inquieta. Hay personas que temen a la enfermedad, hay personas que temen a la pobreza, hay personas que temen al desorden social, hay personas que temen a los problemas de la familia. Y yo le voy a decir una cosa: el temor es la antítesis de la fe. Porque la fe es la certidumbre de lo que no pueden ver nuestros ojos, pero que creemos cumplido porque Dios lo prometió. Cuando nosotros creemos firmemente en lo que Dios hace, en lo que ha hecho, en lo que va a hacer, entonces desaparece todo el temor. Y esta es la razón principal, yo diría más bien que es la única razón por la cual hoy, en medio de esta tribulación y a lo largo de la historia y de las innumerables persecuciones y de las innumerables dificultades que ha habido, la iglesia sigue siendo iglesia. La iglesia sigue siendo una fortaleza que no se rompe, que no se cae. Y le voy a decir que, hablando un poquito de albañilería, a mí me pasó hace unos años, probablemente unos 20 años más o menos, si no recuerdo mal, que conseguimos un local que estaba muy bueno para una misión allá en la ciudad, en el poblado de Rancho Alegre, que es adelante de Jiquipilco, entre Toluca y Atlacomulco. Y el lugar no estaba nada mal, verdaderamente tenía todas las características para poder levantar ahí la misión, pero había un problema muy fuerte. En medio del edificio, es más, un poquito más hacia el frente, hacia donde estaría el altar, había una columna enorme, una columna visible, muy bonita, una columna de un estilo griego así muy, muy vistoso, que realmente solita, así, sin tomar en cuenta otra cosa que la columna misma, era muy, muy atractiva, era muy bella. Solamente que estorbaba para todas las cuestiones relacionadas con el servicio, porque el área de sonido quedaba atrás de la columna. Una gran cantidad de los hermanos quedaban estorbados por la columna, y sin importar hacia dónde caminaran los ministros del altar, siempre había gente que no podía mirar, que no podía verlos, porque tenían la columna enfrente. Quitaba espacio para las sillas y había un hueco importante que se perdía del lugar, un lugar en el que pues el espacio era importante para que cupiéramos todos. Y esa columna, para el pastor, que era en aquel entonces el pastor general, y para un servidor, era el principal problema a resolver, porque no teníamos manera de saber qué tan importante podía ser. Sin embargo, la columna parecía fundamental, era un pilar que sostenía el techo de la iglesia.
Así lo veíamos nosotros. Pero en nuestra necesidad de poder resolver eso, le pedimos ayuda a un pastor cuya profesión es ingeniero civil. El pastor fue, revisó la estructura, se subió a la azotea, estuvo checando todos los muros, no había planos, el lugar fue construido, si no estoy en un error, creo que su propósito original era ser un salón de fiestas. El Señor nos lo concedió para la iglesia. Y después de haberlo revisado y de haberlo visto, dijo, ¿cuál es su problema? Ese pilar que está ahí, que se ve y que es tan evidente. Sí, pues, sí, pastor, pues ese es el problema que tenemos. Y entonces el pastor dijo, no se preocupen, ¿quieren que lo resolvamos? A ver, muchachos, se traía 2 o 3 peones, tiren eso. Y nosotros, ¡se va a caer! Tírenlo, pum, pum, un mamarrazo, con maceta y con marro. Le dieron, y en un par de horas ya lo habían tirado. ¿Y sabe qué pasó? No pasó nada, absolutamente nada. Y nos explicó el pastor, nos dijo, es que lo que está sosteniendo realmente el techo son las columnas que no se ven, los castillos que están en los muros de la iglesia y las traves que pasan por la parte de arriba. Este pilar visible, escandaloso, bonito, es sin embargo totalmente inútil. No tenía ningún sentido, solo era un adorno para otro propósito, pero no para el propósito de la iglesia. Entonces fue derribado el pilar estorboso y las columnas ocultas, esas que no se ven, las columnas que están dentro de los muros y que parecen no existir, fueron las que siguieron sosteniendo y sostienen hasta hoy esa casa de oración para la iglesia. En muchas ocasiones, nosotros como humanos nos sentimos presionados, nos sentimos estresados, nos sentimos angustiados, porque sentimos que aquellas cosas que sostienen nuestra vida, que sostienen nuestra fe, que sostienen lo que a nosotros nos importa, se están resquebrajando o parecen dejar de estar cumpliendo su función y sentimos como que las cosas se van a caer. En la iglesia, muchas veces, circunstancias económicas, personas humanas, circunstancias de organización, cuestiones tales como, por ejemplo, la libertad de congregarnos de manera abierta, o en su momento nos ocurrió también con la cuestión de la posibilidad de tener un local vistoso y bonito, etcétera, nos parecieron angustiantes, nos parecieron duras, porque nosotros sentimos que esas cuestiones o ciertas personas eran pilares de la iglesia. Y sinceramente, hubo momentos de angustia y oraciones de clamor, de decir, Señor, ten misericordia, porque ¿qué vamos a hacer si se caen estos pilares? Se nos va a venir el techo encima, espiritualmente hablando o figuradamente hablando. Me refiero al sostenimiento de las congregaciones locales alrededor del mundo, de la iglesia del Señor y de muchas otras denominaciones. Porque eso es lo que pasó en el último año, hermanos. Eso es lo que pasó. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, la gente, y no me estoy refiriendo a las personas de la congregación, me refiero a los siervos de Dios responsables de las obras, nos dimos la media vuelta y salimos corriendo, porque estábamos seguros de que el techo se nos iba a caer encima. Y algunas congregaciones cerraron. Y otras congregaciones se quedaron, digamos que en estado de espera, a ver si llegaban tiempos mejores. Hubo pocos, yo lo digo con tristeza, pero con total honestidad, hubo pocos de entre los muchos que sufrimos los embates de esta situación y que perdimos a veces locales. Allá, por ejemplo, a nosotros nos pasó, nosotros tuvimos que dejar el local que teníamos,
la iglesia de Playa del Carmen también, en fin, algunas congregaciones perdimos locales, otros perdimos pues, ¿cómo le podría yo decir? La venia de algunas personas que o se consideraban a sí mismas o estaban consideradas de manera implícita como pilares de la iglesia, porque resultó que ya no era cómodo o ya no era visible su posición. Y realmente fuimos pocos los que, a pesar de eso, dijimos, sigamos caminando. Hubo algunos que corrimos, porque sentimos que se nos caía el techo encima. Pero hoy, la iglesia del Señor y la iglesia de Cristo alrededor del mundo está sostenida por columnas que no se ven, por pilares que no son ni la persona, ni el recurso, ni el edificio más vistoso, sino por el contrario, son cosas que están ocultas, ahí donde solamente los ojos de Dios se posan. Hombres y mujeres que oran sin cesar, hombres y mujeres que aportan silenciosamente para cubrir las necesidades de la obra, hombres y mujeres que perseverantes están domingo a domingo presentes a la intemperie, en una casita, en un rincón no muy cómodo, con sillas improvisadas, pero que saben que lo que realmente importa es la presencia de Dios y la comunión de los santos, no el lugar, ni la posición, ni el reconocimiento. Y esa iglesia, la iglesia que prevalece, la iglesia que persevera, ya hablamos de perseverancia, así que no voy a abundar en el término. La iglesia que persevera, la iglesia leal, y ya hablamos de lealtad también, así que no voy a abundar en el término, es la que sostiene la obra de Dios. La lealtad y la perseverancia son pilares que sostienen a la iglesia de Cristo. La lealtad y la perseverancia, que son cosas que probablemente no se ven con estos ojos humanos. Son cosas que tienen que ser vistas de parte de Dios y que probablemente alcancemos a vislumbrar los que servimos y tal vez alguno que otro hermano que también perseverante está ahí presente y puede darse cuenta de su propio papel y del papel de los otros, pero que no busca pararse al centro de la congregación para ser visto, sino que se mantiene sosteniendo las columnas, sosteniendo las traves, ahí donde no se ve, como los castillos en las paredes. Voltea a su alrededor y mire las paredes. No se sostienen por los tabiques. Todos somos tabiques, todos somos piedras. Pero las columnas, que son algunas, están en los rincones, a la mitad de las paredes largas, y están cubiertas, no son visibles, pero son la verdadera fortaleza de la iglesia. ¿Por qué? No porque sean algo diferente a los demás, no porque sean personas que tengan una cualidad distinta, es porque son personas que han elegido que su fortaleza sea la presencia del Espíritu Santo en su vida, la presencia real de Dios en ellos, y que han elegido darle la gloria y la honra al Señor antes que recibirla para sí mismos. Y a estos Dios escoge y Dios apuntala a la iglesia con estas personas. Y hoy yo quiero honrar a estos hombres y mujeres, de los cuales yo sé que los deshonraría si pronunciara sus nombres, porque en ese momento rompería el principio por el cual ellos han sido escogidos de Dios. Porque son, como dijo el Señor, sencillos y humildes de corazón. Y por ellos oramos y por ellos damos gracias. Amén. Gracias a Dios por la vida de los hombres y mujeres que, como Tito, el discípulo de Pablo, son puestos en medio de una situación difícil. Fíjese lo que dice la palabra para terminar acerca de Tito. Dice: Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
La palabra de Dios dice, al final del capítulo 1 de Tito, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y luego Pablo dice con dolor, este testimonio es verdadero. No estaba mintiendo. Dice, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, le dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios, la Biblia. Lo que el Señor nos da, más allá de todo conocimiento humano, más allá de toda sabiduría de hombre. Eso es nuestro mandamiento y eso es lo que sostiene a la iglesia. La perseverancia y la lealtad de los unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo, y hacia nuestro Señor, que es quien nos da la palabra de vida. Medite en ello y considérese a sí mismo. Considérese a sí mismo. ¿Qué lo lleva a usted cada domingo a perseverar? ¿Qué lo lleva a usted cada martes, jueves y sábado a perseverar? ¿Verdad que es maravilloso entender que el Espíritu Santo es nuestra guía? Medite y fortalezcase en el Señor. Tenemos mucho que cargar.